Normas especiales de representación Grapset. Etapas y transiciones puente-sumidero. Una etapa fuente no tiene ninguna transición ni etapa anterior, solo se puede activar al iniciar o mediante forzado. Una etapa sumidero no tiene ninguna relación ni etapa posterior. Una vez activada no se puede desactivar, salvo por forzado. Una transición frente no tiene ninguna etapa anterior. Esta transición está siempre validada, pero por lo que solo tiene sentido con receptividad o activa por flanco. Representación de secuencias paralelas. Una transición sumidero no tiene ninguna etapa posterior. Etapa fuente, etapa sumidero. Transición puente, transición sumidero. Etapas de transición sumidero. Acciones y receptividades temporizadas. Existen varias formas estándar de representar la medición de tiempos en Grapset, aunque hay dos formas que son las más utilizadas. Una es la posibilidad. Posibles noticias tienen forma T dividido en etapa dividido en cuatro. S. Etapa dividido tiempo, perdón. Por ejemplo, 1 T igual barra 4 dividido 2. T dividido 4 dividido 2. Es una señal de temporizador que se activa en 2 segundos después de que se active la etapa 4. Esta señal permanece activa hasta que se desactive la etapa 4, el momento que se desactivará la señal de temporización. La otra posible notación es la utilizada por las normas IEC 848, T1 dividido variable dividido T2. Las variables pueden estar en cualquiera, también una etapa, por ejemplo, 5 segundos, X4, 3 segundos, es una señal que se activa 5 segundos después de hacerlo la variable X4 y que desactiva 3 segundos después de la variable X4. El autómata CQM1 de Omron implementa la temporizadores funciona TIM. El autómata CQM de Omron implementa temporizadores de función TIM de forma T1 dividido X dividido 0. Es decir, se activan al hacerlo la variable X. No Las condiciones de temporización suelen utilizar en la receptividad para lograr que una etapa esté activa durante un tiempo determinado. En ese caso, las dos notaciones tienen un efecto similar. También se pueden utilizar las condiciones de temporización para condicionar una salida. Por ejemplo, la salida se activa 2 segundos después de que una etapa. Ya eso se activará cuando se activa la etapa 1, desactivando los sujetos después. Si no se ha desactivado antes la etapa. Representación de acciones según IEC 848. La acción normal asociada a una etapa determinada es una variable que quedará activa mientras esté activa la etapa. Las normas IEC. Bueno, las normas IEC contemplan otros 5 tipos de acciones, además de la acción normal. Se representa con una letra a la izquierda del rectángulo de la acción. Estas son C. Acción condicionada, se puede representar también con una línea perpendicular a la condición.
acción retardada, delayed, se activa un tiempo después de la activación de la etapa. Esta puede representar también con una acción normal de un temporizador. La acción limitada de campo se activan cuando la etapa, pero no solo se activa cuando un tiempo limitado, se puede representar también con temporizadores. Acción pulso. Se activa cuando se activa la etapa y dará un pulso muy corto. En la práctica, el pulso debe ser suficiente para producir el efecto deseado. El inconveniente de esta notación es que la duración del pulso está definida. Para representar este tipo de acciones se recomienda utilizar una acción de nivel, un temporizador que defina el tipo de que iba acción memorizada, set. Se activa cuando se activa la etapa y no desactiva aunque se desactive la etapa. Para desactivarse se necesita otra acción temporizada de rest. En una etapa anterior, cada, cada tipo de acción se puede representar como una acción impulsional en la que una variable, si le cuesta se activa cuando se activa la etapa y no se desactiva cuando se desactiva esta. Para desactivarse esta necesita otra acción memorizada reset. En una etapa posterior, este tipo de acción se puede representar con una acción impulsional en la que se pone 1 una variable si la acción es set o 0 si la acción es reset. La notación básica de niveles de acciones impulsionales junto con el curso de los temporizadores permite representar todos los dispositivos de acciones de la norma IEC 848, por lo que no es necesario utilizar la notación de esta norma. No obstante, es importante colocar dicha anotación para interpretar un graph-set desarrollado según esta norma. Combinación de paralelismo y selección de secuencia. Cuando se utiliza una sección de secuencia mediante un paralelismo, es necesaria cuando se quiere una selección de secuencia mediante un paralelismo, es necesario introducir una etapa auxiliar intermedia que no tiene ninguna acción. La situación en la que estaba en una etapa al activarse A, se requiere empezar dos secuencias, una fija y otra seleccionada entre dos en función del valor de la variable B. En este caso hay que hacer primero una transición paralela como la de después. En una de las secuencias, poner una etapa intermedia y hacer la selección de secuencias en función de B. Ejemplo de combinación de paralelismo y selección de secuencia. Macroetapas. Cuando una secuencia de operaciones se utiliza para
Varias veces se puede utilizar una macroetapa, se representan todas las secuencias, se representa gráficamente como siempre una sola etapa de entrada. Son las macroetapas. Reglas de la evolución de Grapset. Las siguientes reglas de evolución permiten interpretar cómo evolucionará el sistema modelado por un Grapset conforme sella. Reglas de evolución de Grapset. Las siguientes reglas de evolución permiten interpretar cómo evolucionará el sistema educativo por un Grapset ah, conforme se vayan activando las diversas señales que intervienen. Bueno, y acá explico otras cosas de las transiciones de los Grapset. No voy a no ser lo más tedioso. Sí, aquí hay un ejemplo. Ejemplo 1. Sea el cilindro en la figura 3.9, inicialmente se supone que el cilindro está en la posición más a la izquierda. Al pulsar P, se debe mover hacia la derecha hasta que se active el detector C. Por cuanto al pulsar P se debe mover hacia la derecha hasta que se active el control D. Además, representa se pulsa Q hacia lo mismo, pero esperando unos segundos antes de empezar a mover y llegando en el lugar C para mover el cilindro que actuaba sobre las electroválvulas hay una posible solución en la imprenta en la figura 3.30. Ya sé que resuelve el ejemplo 1. Bueno, pasamos al autómata programable o PLC también. En algunos lugares se le dice API. Un autómata programable industrial, API, es un equipo electrónico programable en el lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial procesos secuenciales. El autómata programable también se conoce como PLC, que es la sigla de Programmable Logic Control, tal y como se resume en la función. La definición se trata de un computador especial, tanto en el software como en el hardware. En el software, porque su programa es un lenguaje especial diseñado específicamente para generar de forma sencilla el programa que implementa el algoritmo de control de procesos secuenciales de sistemas de eventos discretos.
y porque el algoritmo de control no tuvieron que generar formas de control ni procesos secuenciales del sistema de eventos discretos y porque el algoritmo de control programado se porque el algoritmo de control programado es ejecutado de forma periódica en un ciclo temporal y lo es bastante breve como para poder controlar los procesos en tiempo real. En el hardware puede utilizar componentes robustos que soportan condiciones de trabajo adversas, como las que se dan en ambientes industriales, polvo, temperaturas y vibraciones, y porque su condición física incluye los circuitos de interfaz necesarios para conectarlos de forma directa a los sensores y actuadores del proceso. Bueno, aquí habla de la arquitectura, no nos vamos para acá. Bueno, acá tenemos un autómata programable, modular, de on-road electrónico. Autómata programable modular móvil con M350 de Schneider Electric. Autómata programable compacto CP1H de Omron Electronic. Unidades de programación. Las unidades de programación son los periféricos más comunes que se utilizan al utilizar el lápiz, ¿sí? O PLC. Bueno, las más utilizadas son el control de programación y el PC. Y también están las computadoras. Unidades HDMI. Además de utilizar de información, podemos destacar otros periféricos muy avanzados que son las unidades HDMI. No confundir con HDMI, ¿sí? Human Machine Interface. Son unidades que se disponen Son unidades que se disponen de un teclado y una pantalla que puede ser bastante grande o bien únicamente una pantalla azul. Se utilizan para mostrar a los operadores de la marcha de para que también
El cambio de parámetros funcionarios, ¿no? Estas unidades contienen un procesador y una memoria no volátil en la que el programa, la aplicación de interfaz del usuario se programan por medio de un controlador en el puerto serie o en el puerto USB con el software adecuado y en una vez programada según el autómata con el puerto serie o por el puerto del periférico, aunque este también no el puerto de audio, aunque también se puede comunicar en terminal táctil comercial. Programación de los autómatas programables. Acá llegamos al ladder. La forma más común de programar un autómata es mediante un ordenador personal con el software adecuado. En primer lugar, se debe configurar el equipo, seleccionar el tipo de autómata y las posibilidades y los módulos de entrada-salida. Después se introducen antes de introducir el programa es conveniente hacer una lista de variables señalización de variables internas, memoria del autómata. Algunos software se ¿sí? Este es el PLC. Bueno, lenguajes de programación. El lenguaje de programación más utilizado en los autómatas programables es el diagrama de contactos, ladder, diagram o diagrama de escalera. Está basado en los automatismos cableados por medio de contactores, que fueron los primeros en implementarse. Gráficamente se representan dos líneas verticales cargadas separadas, de forma que estas líneas verticales se representan las estaciones y cuando en esta línea se preparan las ecuaciones lógicas por medio del contacto. Hay tres tipos de elementos fundamentales. Número de contacto normalmente abierto representa un contacto que está abierto si la variable asociada vale cero y que si se cierra si la variable asociada vale 1. Se representan como dos líneas verticales paralelas. Diagrama de programa en diagrama de contactos, ladder diagram. Con otra línea o red se normalizan, tienen una sola bonita, aunque pueden contener varias. Representan una línea del programa. Bueno, acá tenemos la representación del ladder, ¿sí? Esta es la forma de programar gráficamente el ladder. Bueno, acá se llaman las instrucciones de control de bit a aquellas que permiten modificar el valor de las variables binarias. En los autómatas de orden estas son out representa una bobina de salida normal, es decir, in a la variable x se le asigna el valor de la condición, out not representa la bobina de salida llegadas, es decir, sería negada, es decir, que la variable se le asigna el valor negado de la condición de ejecución. Set
Representan una bobina de enclavamiento de set to latch, es decir, si la condición set representa una bobina de enclavamiento de set o latch, es decir, si la condición de ejecución es válida, se asigna la velocidad que corresponde. Reset representa una bobina de desenclavamiento de reset o un latch, es decir, donde si la condición diff es un detector de flancos de bajada, asigna un valor 1 en la variable durante un ciclo de scan cuando la condición de ejecución cambia de 1 a 0, asignándole después un valor 0 en el siguiente ciclo de scan. ¿Sí? Bueno, acá tenemos uno de los temporizadores, un autómata Omron. Hoy está el estándar de programación DIEC 61131-3. Diagrama de contactos de escalera muy similar a cualquier autómata, aunque hay diferencia, por ejemplo, el lenguaje de Omron, cuando utilizo del lenguaje de Omron de funciones, después donde pone de 4 tipos de elementos gráficos que se combinan con la creación de un programa. Diagrama especial de funciones de modo gráfico permite descomponer, compartir. Diagrama secuencial de funciones, modo texto. Procedimientos a seguir para programar un autómata. Una vez que se tiene el programa en papel obtenido a partir de graphs en el proceso o de cualquier otra forma, se debe proceder según los siguientes pasos para introducir el programa en el PLC. Configurar el equipo tipo PLC, módulos de entrada y salida, comunicación, etc. Condicionar el programa, normas, empresa, hecha, versión. Crear configurar el equipo, se identifica el programa, nombre, empresa, fecha de versión, crear una estructura básica del programa, bloques y grupos dentro de los bloques, hacer la lista de etiquetas, nombres de las variables a utilizar, entradas, salidas, variables internas, datos, temporizadores, contadores, asignándoles su dirección de memoria. Introducir el programa, diagrama de contacto, comprobar el programa. Si el software lo permite, se puede simular la ejecución del programa en el PC y verificar el funcionamiento correcto. Transferir el programa al autómata, controlar, ejecutar el programa en el PLC en modo monitor y comprobar el funcionamiento del mismo. Para ejecutar el programa en el PLC en modo monitor y comprobar el funcionamiento. Criterios de selección para un autómata industrial. Las características fundamentales que definen un PLC y que se debe tener en cuenta a la hora de elegir el más adecuado para una aplicación son: número máximo de entradas y salidas, número del programa, número de datos, velocidad de proceso por introducción, posibilidades de entrada hasta salidas
especialmente analógicas PIL, contadores de alta velocidad. Bueno, complejidad, tamaño del programa del controlador que se requiere implementar. El programa de control debe caber en la memoria y debe sobrar algo de espacio para el imprevisto, posibles complicaciones y modificaciones futuras. Potencia, las instrucciones necesarias, funciones de matemáticas, rapidez de respuesta. Hay que tener en cuenta si se necesita hacer algunos cálculos para complejos, senos, raíces cuadradas, etcétera. O si el algoritmo de control necesidad de utilización de periféricos como terminales táctiles, lectores del código de barras. El automóvil elegido debe emitir los módulos especiales de comunicación que se necesitan. Precio, evidentemente, a mayor precio, mayores prestaciones. Tamaño de memoria, capacidad de círculo, disponibilidad de módulos, etc. Se debe llegar a un compromiso entre las prestaciones y el precio final. Este compromiso dependerá de la posibilidad de ampliaciones futuras. ¿Sí? Acá habla de los precios y todo. Características de un precio comercial. Sí, bueno, y habla de las características de un precio comercial. ¿Sí? Eso ya estamos hablando del hardware. ¿Sí? Ahí están las instrucciones de programación. Bueno, ahí está la instrucciones básicas de relés, instrucciones de secuencia, instrucciones de temporizador contador, instrucciones de comparación, instrucciones de desplazamiento de datos, de incremento, de cálculo, de cálculos especiales, de conversión de lógicas, de conversión de matemáticas de coma flotante, instrucciones sobre tablas, de control de procesos, de subrutina, introducción, instrucciones de contador de alta velocidad y control de salida de pulso, introducción de unidades entrada-salida, instrucciones para comunicación en serie, de comunicaciones en red, comunicación de mensaje, de reloj, de seguimiento, diagnóstico de carrera. Bueno, set y todo eso. Bueno, acá están los métodos. Sí, los métodos. Ven, ahí está. Esto es donde yo quería llegar a mostrar. Fíjense. Etapa 3, P4. ¿Se entiende? Etapa 3, P4. Esto lo van a encontrar en la página 151. ¿Sí? Entrada 1, E1, P, ahí se tiene que hacer una bifurcación. Y RZ, set y set. ¿Sí? Acá está en el graph set. ¿Cómo lo tienen que hacer?
Implementación de representación de las transiciones. ¿Sí? Ahí está explicando cómo hacer cada una de las transiciones. Acá hay un ejemplito. Este es el sistema de ejemplo, control de un cilindro neumático. ¿Sí? Hasta el grafo que resuelve el ejemplo 1. Pueden hacer la red Petri. Y acá tenemos el diagrama de contactos o de LADER que implementan la solución del ejemplo 1. ¿Vieron? Nombre, aquí se activan las etapas iniciales y se desactivan las demás. Y así. Entre 150 y 151, ¿sí? Está el lenguaje de LADER y de todos los ejemplos que hay. Esta es la solución del ejemplo 1. Bueno, y después está el método 2. El método 2 sigue acá con diagrama de flujo. ¿Sí? Ya sé que resuelve el ejemplo 2. Implementación de salida mediante el método 1. Cambio en el orden de implementación de las transiciones en el ejemplo 2 mediante el método 1. ¿Sí? Y acá está el diagrama de contacto que implementa la solución del ejemplo 2 mediante el método 2. Yo recomiendo el método 1, es más fácil, porque es el que estábamos viendo al final. ¿Sí? No usamos los diagramas de flujo ni nada de eso. ¿Sí? Bueno, entre 150 y 54 hay muchos ejemplos, pero el más fácil de todo de entender, acá está cómo lo pueden diagramar o lo pueden diagramar como yo les expliqué. Hay muchas formas de hacerlo, incluso usando el programa MacroPLC. Pero, si quieren el ejemplo más sencillo de todo, es el que toca, miren, que es el método 1. Puntualmente, acá, acá. ¿Sí? Acá está el ejemplito que yo les decía. ¿Sí? Entonces ahí, con eso, se fijan.